¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la última sesión del curso de ruteo para Midas 32. El día de hoy va a ser una sesión muy práctica, así que no hay un formato, no es como que vayamos a tener así temas, demás, sino que vamos a responder preguntas y vamos a trabajar en sitio. Entonces, es probable que estés viendo ciertos clips de lo que estamos haciendo para que sea mucho más dinámica la sesión en este sentido. Y pues bueno, comenzamos. Va a estar esto para preguntas. Ok, la primera pregunta va en función a que me gustaría ver cómo partimos de cero desde la parte del stage, a cómo traemos la señal de este lado y cómo empezamos a hacer toda esa parte de ruteo por bloques. Pues si quieren vamos, digo que no hay nada mejor que verlo. Oigan, pues lo primero, pues aquí tenemos la bahía de Parcheo. En este caso, pues estamos hablando muy particularmente de esta iglesia de convivencia. Y el primer... wow, buenísimo. La primera cosa que tenemos que identificar aquí, pues es nuestro rack, que es este de aquí abajo. Midas de L16. ¿Todos lo alcanzan a ver por ahí? No, sí, más o menos. Como en el museo, así en la exposición de que le iban pasando los niños, así. A ver, ándale, haz de cuenta. Entonces, ahí, bueno, a ver, pregunta, ¿todos ya conocían ese aparato? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han conectado alguna vez? ¿No? ¿No lo han conectado? Lo conectamos todos una vez. Ya, bueno. No, pues... Desconecten todo. Pues para empezar tiene las 16 entradas que están delimitadas por pues por un nombre que dice IN. En todo, pues en inglés input, de todo va a estar marcado. Y luego tiene 8 salidas que son outs. En Midas o en la consola, cuando nosotros ponemos el cable de red, en automático esto va a agarrar las 16 entradas por la letra A, que es el AES A, y las 16 salidas igual por la letra A, que es el AES A. Nada más que uno es input y el otro es output. Entonces, este no se puede apreciar mucho porque por la parte de atrás es donde está la entrada de red. Entonces, si quieren pasar uno por uno... es grande. No, en el otro vamos a ver esas entradas porque el otro sí se puede. Pero nada más es importante saber esta parte de que sí están divididos en 16 y en 8. Y básicamente, como hablamos de que hay un ruteo por bloques, pues este tiene 2 bloques, del 1 al 8 y del 9 al 16, y un bloque de salida, pues del 1 al 8. Por eso les decía que eso es de memoria, 1 al 8, 9 al 16, 17, 20. Y ahí van conectados todo lo que tienes aquí arriba. Aquí va conectado parte de lo que tienes aquí arriba, ya tú decides, que era lo que les decía la sesión pasada a los que estuvieron, que... Que era lo del Stagebox y todo eso, ¿verdad? Sí, el documento del rider y de poder poner como las entradas físicas, las entradas digitales y todo, es donde cobra sentido porque pues tú decides qué pones en el 1, qué pones en el 2, así sucesivamente. También qué va a salir por el 1, por el 2. O sea, yo ahorita solo veo cables conectados, pero si me preguntas qué hay, pues no sé. O sea, para eso debe haber una documentación que todos sepan, que es la tabla que ya existe por ahí. ¿Todos han visto esa tabla? ¿Sí? Sí. ¿Ya la conocen? ¿Ya? Me cambio 1000 veces, pero sí. No, sí, pues es que realmente pues, va a estar cambiando conforme a las necesidades. La tabla que raya que se abrirla cada rato. Pero bueno, entonces, eso es lo importante. Digo, aquí hay más aparatos y podría decirles para qué son y todo, pero pues ese es otro curso. Entonces, ese ya va a estar en la suscripción. No, pero lo importante de aquí es que hay un cable de red que está llegando a este aparato y que va y atraviesa hasta la consola por abajo. Y de aquí mismo hay otro cable de red que conecta con el otro lado, que es el que vamos a ir a ver, y allá sí podemos ver los cables de red. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? La primera pregunta, ¿el cable de Ethernet tiene algún tipo de categoría? ¿Sea 6, Sí, 6A? qué buena pregunta. ¿Tiene que ser 5E o 6? Sí, no puede ser 7, porque creo que no está adaptada el hardware.
Aunque con las actualizaciones es muy probable que lo lea. Puedes usar un 7, pero no va a ser tan rápido como la especificación de 7. Exactamente. Porque los cables están pensados para que funcionen en equipos viejos, aunque son cables que compraste apenas ayer. Ajá, entonces por limitaciones de hardware, como dicen, de hardware, este está hecho para 5E o 6. ¿Sí? Ujú. También si le pones un 5, pues no te va a dar. O sea, ¿qué es la señal de que te está fallando el cable o la velocidad del cable? Pues los clips. Uno, que parpadea en la consola y no conecta. Y la otra, que hay clips de audio. De repente escuchas que está sonando algo y como que hay un clipcito que sale por ahí como... Así. Eso es una señal digital que está corrompiéndose. ¿No? No sé. Sí, no. Bueno, miren. No, así se nota. Así está bien, Poncho. Así está bien. Porque yo estoy en el otro lado. Miren, vengan. Bueno. Déjame. Ahí está. Ahí lo voy a agarrar. Ándale, ahí estoy. Miren, aquí hay 4 puertos de red, pero si se fijan dice Ultranet. Entonces esos son para los PM16 que habíamos platicado la vez pasada, que hay un bloque que dice P16, ahí se conectan. Y luego del otro lado, pero es que necesito que ustedes se pasen del otro lado. Bueno, pues que se quiebre el cable, no pasa nada. Es que aquí está, a ver, espérame. Ahí. Aquí están los cables de red. Se fijan, dicen AE50 y viene una A y viene una B. Sí. Y luego viene un USB que pues es para otras cosas. Pero aquí tienes unos bloques que dicen del 1 al 8, 916 y 1724. ¿Sí los ven? Sí. Sí. Esos controlan el out. O sea, tú vas a decidir qué bloque vas a salir o asignar físicamente en este stage. Y pues este está conectado en A porque va y llega, o más bien, aquel de allá sale en B para recibir o alimentarse hacia acá en A. ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Por eso aquí está, para hacer la cascada. Porque el A es el de la consola. Entonces aquel es, digamos, el maestro o el máster. Y este es una extensión nada más. Pero como están en cascada, sobre la misma señal de A, que es la principal que va a la consola, pues este es una continuación en el bloque A. Por eso aquí empieza A17, A18, A19. Porque va por el mismo flujo del canal A de la consola. ¿Sí? Nada más quiero mencionar algo ahí con respecto al tema donde Muchas van gracias. conectados los P16. Que los cables, si se van a conectar al P16, es importante que compren un cable que sea... Seguramente se desconectó el cable de red. Eso es lo que pasa. Que sea PoE. Es importante eso. Porque Ya, si es que conectan fue el otro cable cable de red. no va a funcionar. PoE. Sí, ese mismo cable se alimenta de la parte eléctrica del aparato. Si pones un cable normal de red, no funciona con el P16. Tiene que ser uno especial con especificación PoE. PoE. Se me olvidó decirles esa parte. La recomendación de cables de red, ahorita que hablaban de categorías, para los snakes es algo que se llama STP. Y STP es las siglas de que está blindado, shielded, no sé qué, bla, bla. Transfer de protocolo. Ajá. Ese cable tiene una laminita de metal que lo está cubriendo, recubriendo. Entonces eso nos ayuda a poder poner un conector que se llama Ethercon, que es como un XLR, nada más que está hecho para los cables de red y para poder hacer tierra. Y con eso te evitas ciertas interferencias. Y la segunda parte, que es lo que mencionaba Ismael, es el cable PoE, que es un protocolo que lleva electricidad adentro y que es el que hace que funcione el P16. Pero sí. Ahora, hay que tener cuidado porque si tú conectas cualquier otra cosa por un puerto PoE, lo quemas, lo puedes quemar. O sea, si conectas tu laptop al puerto, se puede quemar. ¿Qué se quema, la laptop o el El puerto de la tarjeta. ¿Dónde de red. conectes? Sí, también tengan cuidado cuando lo estén manejando, no tocar los Sí. hilos porque si te da toques.
Sí, ya Sí. me pasó, entonces A mí tengan cuidado. también. Sí, o sea, PoE es un protocolo y por eso cada que manipules cables de red en audio o en tu vida diaria, siempre revisa cuando vayas a conectar el cable de red porque ahí tiene las especificaciones. Si es PoE, te va a decir explícitamente que es PoE y PoE pues lleva electricidad, entonces abstenerse de conectarlo. ¿Va? Bueno, aquí el ingeniero me puede decir más al respecto. También otra cosa, si no viene alguna etiqueta que diga PoE, como dice Ever, los PoE son un poquito más gruesos y un poquito más difíciles de mover, comparado con el Ethernet que te dan cuando contratas tu internet. Entonces, si tú lo sientes muy duro, entonces es probable que te indique que es un PoE. Entonces, para que tengas cuidado y solo lo manejes con las partes de plástico o con los RJ45. Sí. Sí, si no, pues allá nos avisan cómo está el cielo. Sí te puede llegar a hacer una quemadura. En diciembre del año pasado estaba montando para un evento. Era un evento muy sencillo, la verdad. O sea, era un evento en donde era poner no fue en diciembre. Espérame. Estoy pensando en dónde fue. Cambia. Fue en- Cambia de me evento acordé. y cambia de cliente y cambia de todo para que no haya bronca. Pero échale. En la boda de Ángel. Me tocó asistirlo para poner el sonido en la ceremonia y así. Y pues yo traía un iPod Touch de esos que ya son reliquias. O sea, ajá. Sí, traía un iPod Touch. La verdad, era como muy significativo porque me lo gané en una rifa hace muchos años y nunca me gano nada. Y, o sea, esas cosas, ¿sabes? Entonces, pues yo traía mi iPod para poner la música ahí, monté todo, no sé qué. Conecté el cable del iPod, pero ese cable era de XLR a auxiliar, pequeñito. Entonces, en cuanto lo conecté, se apagó el iPod, porque tenía Phantom, la salida XLR de ese canal. Entonces, se apagó el iPod y no quedó ahí, se empezó a calentar. Aunque yo lo desconecté, se empezó a calentar y así a inflarse. O sea, sí es muy peligroso cuando inyectas Phantom Power en donde no deberías. Entonces, sí tengan cuidado con el Phantom Power. O sea, Sí. ¿Qué pasa con la boda? no, pues al final me prestaron un iPad y puse todo esto y así, pero Agarra el iPad de aquí y ay. sí, o sea, por eso no te recomiendan que uses convertidores de XLR a otro tipo de salida, por esa misma causa, porque pues, la electricidad va a viajar por ahí. Esa es la razón de por qué los instrumentos usan una caja directa que reduce el voltaje y luego ya sale un plug. O sea, el equipo profesional está hecho para resistir o sea, tiene una resistencia que hace que no se queme, pero pues tampoco seamos negligentes de dejarlo activado si no es necesario, o sea, y te vas a dar cuenta si no es profesional el equipo porque se va a quemar, o tal cual. Pues sí. Entonces ahí te das cuenta. Por ejemplo, si conectas tu Shure 58 que compraste de dudosa procedencia en Temu y le pones Phantom, si no es original, te lo vas a echar. Probablemente va ahí. Bueno, entonces la historia no había fuegos artificiales y al fin de No, cuentas sí hubo. Ya sí, Sí literal, hubo. casi salen ahí chispas. Y bueno, pues extraño mucho mi iPod. ¿Qué tenía sed, Bueno. entiende? Yo creo que vamos por allá, pero de aquí venimos y conectamos, ¿verdad? Y de aquí salimos directo a poder, amplificadores, poderes y todo ese rollo, o eso lo vamos hasta otro curso. Ese es en el otro curso. ¿Te creas? No. No, sí, la verdad es que allá estamos recibiendo en las 16 entradas. Y luego, digitalmente lo que sucede es que viene hasta acá, viaja, y luego vuelve a regresar y sale por las 8 salidas de allá. Allá en las salidas es donde comienza el proceso o el flujo de señal Ok. hasta las bocinas. Que tú sales de esas 8 salidas, entras a un distribuidor o Consola. o controlador. No consola, porque consola ya saliste. Sí. Entonces, es lo que llamamos el DBX, que es como un controlador para las bocinas. Ujú. Entonces, de L y R, que sales de tu stage, llegas a ese otro aparato y ese otro aparato divide otra vez la señal en
6, si quieres, 4, las que necesites. Y de ese aparato es donde se conectan las bocinas. Entonces, sí es, o sea, ya no tiene nada que ver con la consola, porque tú pudieras cambiar de consola y pues va a pasar lo mismo. Vas a llegar con L y R y de ahí se va a distribuir a las bocinas. Pero sí es importante que sepas que la señal viaja a la consola, se procesa, regresa y con esas salidas tú ya puedes hacer o esto o enviarlo a una interfaz o a lo que tú quieras. O sea, ya son salidas trabajadas. Ok. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Sí, más quería saber a dónde íbamos nosotros. Así es. Entonces, esos 8 outs que salen de allá atrás se conectan con el DBX y el DBX distribuye a las bocinas, ¿o cómo es? O sea, más o menos por ahí. en lo práctico tú tienes 8 salidas para usarlas para lo que tú quieras. En la aplicación que estamos viendo aquí en la iglesia, 7 y 8, que son las últimas 2 salidas, bueno, hasta donde yo me quedé, las últimas 2 salidas, son las que van al DBX. El resto de las 6 se están usando para monitorear otras cosas, de que darle monitores a un músico, a otro. O sea, esas 8 salidas pueden sacar lo que tú quieras. Lo que mandes ahí. Pues. Entonces nosotros decidimos que las últimas 2 sean las que alimentan el DBX. Y de esas 2 entradas que ahora el DBX, o sea, ahora el DBX tiene 2 inputs que tú le estás dando, pues tú descompones la señal en otras 6 salidas. ¿Sí? O sea, es como otro proceso aparte, pero que viene de un proceso que ya trabajaste en consola. O sea, no sé si me explico, es que eso es como ya trabajar en otra... El crossover, o sea, más específico. Es el crossover, sí. O sea, tienes el full rank, llegas 2 líneas full rank. Sí, pero lo que quiero que me entiendan es que la parte del DBX y las bocinas no tienen nada que ver con la consola y sus salidas. O sea, ya es como dedicarte a hacer otra cosa. De hecho, en los eventos en vivo hay un ingeniero dedicado exclusivamente a esa parte de la instalación. Uno pone la consola y se encarga de que el ingeniero pueda mezclar a gusto, pero hay otro que calibra el sistema y es el que se encarga de ese otro proceso. Son cosas como separadas. Solo que cuando termina uno, comienza el otro. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Pregunta lo del, ¿cuál es la diferencia entre...? Ok, bueno, antes de preguntar eso, ¿cómo está la distribución del sistema lineal? ¿Están en serie, están en paralelo o cómo es el arreglo? De acuerdo a lo que comentó Caleb, porque lo que estoy entendiendo es que si lo pones como L y R, van en L, pero en paralelo. Vamos a olvidarnos de consola y vamos a entrar a este otro procedimiento. Entonces ahorita ya no tiene nada que ver con nuestra consola. Tú recibes la señal en el DBX o el crossover, que también, pues eso es. Esa señal se descompone en diferentes señales. Entonces yo ahí puedo decidir que voy a mandar el rango de los bajos por la salida 1 y 2. Solamente pues de 32 a 120, si yo quiero, ¿no? Una cosa así. Y luego por el 3 y 4 yo decido que salgan del 150 Hz hasta el 20,000, o sea, el resto. Ya descompuse mi señal principal. Entonces, ahora sí puedo agarrar mis 2 salidas descompuestas, o sea, ya con la información que quiero, y la conecto a la primera bocina del lineal. De la primera bocina del lineal yo hago un puente hacia la segunda, hacia la tercera, así todas. Y ese sistema lineal es otro proceso que ya no tiene nada que ver con el DBX, que depende de la marca, que depende de la tecnología, que depende de lo que tú quieras, que se encarga de agarrar esa señal y distribuirla matemáticamente para que toda salga repetida como un reflejo, una copia al mismo tiempo. Entonces eso es lo que suma decibeles en la física y es lo que genera que se escuche potente. Por eso un concierto Pero puede ojo, suceder. O sea, ahorita estamos hablando de crossover, pero imagínate que tú quieres full rank en todos. Tú puedes mandar en la 1, en la 2, en la 6, todas full rank y una bocinita chiquita así que haga... Sí, o sea, yo todo. puedo agarrar mi DBX y decir, yo quiero 6 bocinas del Steren y que todas reproduzcan el bajo desde el bajo hasta los agudos. Y pues las 6 van a estar, o sea, tú eres el que decide y es lo que ya le llaman el tipo de arreglo. Es donde se usa la palabra, que ¿cuál es el arreglo? ¿Cuál es el arreglo?
es eso. ¿Qué voy a hacer con las señales del crossover? Las voy a dividir, las voy a mandar todas parejas, o sea, alinear el sistema. alinear el sistema, pero ese les digo que ya es Con otro otro proceso. O sea, en el audio... Sí, es un chorro de... En el audio hay varias áreas. Digo, aquí por la magnitud, que pues no es, digamos, tan grande, porque pues una producción muy grande, pues una persona puede resolverlo y lo dejas ya acomodado y ya no te metes en esos temas. Pero en las producciones grandes hay un ingeniero para cada área. El del sistema, el del arreglo, el del flujo de señal, el del microfoneo, etcétera, etcétera. El monitores, sala. Ok. La pregunta que hice hace unos momentos fue cuál era la diferencia entre el stage de lo que tenemos ahorita en bloques y poner a lo mejor tal vez un Snake análogo o digital. Bueno, pues el Snake digital es lo que ya conocemos como Stagebox. O sea, lo que hay ahorita ahí conectado, que viaja por red, es un Snake digital. Se le dejó de llamar así, pues para empezar a llamarle como es, que es una caja de escenario, un Stagebox. Pero la diferencia con un Snake análogo es que tú tendrías 16 entradas físicas, 16 cables que tienen que llegar a alguna parte en la consola. Entonces tendrías que llegar a la consola porque no tendrías una extensión digital. No sé si me explico. Sí. Entonces, en realidad no tendrías 32 canales, solo tendrías 16 porque lo único que hiciste fue ponerles una extensión de aquí hasta allá. En el digital lo que tú haces pues es expandir esas entradas. Entonces yo puedo tener 16 de un lado, 16 del otro, 16 en la consola y como todo viaja de manera digital pues se expanden, se suman. Esa es la diferencia. Pues miren, de aquí, bueno, eso que escucharon pues fue ¿cómo se llama? Una corrupción de datos. Ajá, ese es el clipcito. Se fijaron, bueno, a lo mejor no le pusieron atención, pero si tú le pones atención a eso que sonó, se oye como digital al final, como la colita que dejó el ruido, se oye así como digital, como, no sé, es muy característico. Suena también parecido cuando mueves tu entrada, no el instrumento, sino a donde se conecta. Sí, pero tiene ahí un sonidito digital, un piquito. Al final, que es, en vez de ser el... Ajá, sí, suena raro, no sé cómo ¿Por qué es. el Line 6 tiene el foquito prendido? Es el Phantom. Sí, los foquitos en rojo que vean allá y acá son Phantom. Entonces, ¿por qué lo traen las consolas? Pues para que no les pase Para que sepas que está prendido. lo que me pasó a mí. O sea, y lo trae individual, cada canal. Sí. Cada canal tú le prendes, te prende un poquito. Imagínate. Préndeme el foco. Ahora, a ver, ¿quiénes todavía manipulan consolas análogas por acá? ¿Sí? Acá en su día a día. El Phantom Power ahí funciona parejo. Entonces, si tú lo enciendes, es porque va en todas. Nomás cuidado ahí con eso. No es aislado. No es aislado, exactamente. Ujú. Sí, aquí en las digitales ya funciona aislado, entonces pues todavía te salva, pero en las análogas, pues cuidado. Ok, aquí están las entradas también, el Ultranet, ya les expliqué para qué es, que es el P16. Y ya luego tenemos aquí el AES, y luego el A, y luego el B. Aquí tenemos conectado el A, porque pues viene de donde creen que viene. Del stage box. Del stage que vimos primero, de aquel. Líder. Sí, allá está saliendo por A y aquí está entrando por A. Pues quiere decir que tiene una conexión directa de canal, ¿sí? Y luego allá el B sale hacia el A de este lado. Y aquí el B, en teoría, es para que podamos conectar otra consola. Este cable que está aquí, dos cosas. Pues no debería de ser así, porque acuérdense que debe ser un cable blindado. ¿Por qué funciona? Pues porque aquí está la instalación fija. Si estuviéramos en tour o en un evento masivo, esto no te aguanta, o sea, ya valiste. ¿Por qué? Porque hay muchas RFs, hay demasiado gente caminando entre los cables, o sea, esto no te dura. Pero aquí funciona, pues sí funciona. ¿Es una buena práctica? No es una buena práctica, pero pues funciona.
Grábenlo para Ever, digo, para Ángel. Saludos. Debe ser un cable blindado. Si se fijan, el cable que está en el A tiene un conector, que ese es el deber ser. Este es el conector Ethercon. Y este cable, que aunque se ve el mismo color azul, es un cable blindado. Está cerrado el DBX para... Sí, ¿verdad? Porque si no va a tronar. Entonces, me gustaría que probaran los cables. Si ustedes le hacen así a este y le hacen lo mismo al otro, van a notar que el otro se siente un poquito como más firmes y como más... Tiene una sensación, una textura diferente. ¿Por qué? Porque hay un papelito ahí. O sea, este de abajo con este. Ajá. A ver, ¿quién sigue a tocarlo? No, nadie más. Pues. Bueno. Sí. Es como las extensiones, las blancas, la mueven y es una extensión muy delgadita. Pero ¿qué pasa con una extensión industrial? Está bien difícil de maniobrar. Ajá, es lo mismo. Más o menos eso. Aquí. Sí. Entonces. Producción. Ajá. Mis extensiones blancas no dirás nada. Entonces, ese es el mayor detalle y es una buena práctica tener blindados. ¿Qué es lo que está conectado ahí? O sea, Por aquí seguramente hay una señal. No sé, estamos recibiendo algo. Me imagino que es un micrófono. El RTA. Por estos auxiliares está saliendo, y es por eso que existen. Están saliendo las señales digitales hacia las computadoras o entrando de las computadoras. Estas señales que son TS o plug y estas que son RCA no llevan phantom. Entonces la buena práctica es usarlos para ese tipo de cosas. Porque si los pones acá, pues corres el riesgo que comentamos. De quemar un iPhone, sí. Pero por eso están hechas, porque esto te da 8, son 6. Te da 6 entradas y 6 salidas. Le llaman desbalanceado. Desbalanceado es que no pasa la corriente por ahí como debería. Balanceado es cuando pasa completa la corriente y es donde hay problemas muy, muy graves. ¿cuál es el uso de la ranura del SD? Esto de acá es una tarjeta. De hecho, si se fijan, trae como 2 tornillitos aquí y acá. Esta tarjeta, en el caso de la Midas, es para la pestaña que llamamos card. ¿Se acuerdan? Que usamos una pestaña que dice card. Es donde se pone el USB, que es lo que lee esa pestaña. Y el SD es para tener una grabación interna. O sea, te funciona para grabar los canales en un SD. Pues la verdad, digo, honestamente es tecnología un poco obsoleta porque pues ahorita quien graba en SD, ¿verdad? Es como que pues no tiene tanto caso. Pero antes era una innovación, o sea, antes parecía wow. Ahorita no se lo recomiendo porque seguramente no va a quedar chido, pero bueno, existe la posibilidad. Esa tarjeta se puede cambiar y se puede poner, por ejemplo, Waves. Se puede poner, por ejemplo, Dante, que es un protocolo de audio en red. Se pueden poner otras aplicaciones, o sea, otro tipo de tarjetas, MADI y otros protocolos. Pero, como solo tienes una ranura, pues si pones Waves, no tendrías el USB. Todo tendría que ser a través de Waves. Si pones Dante, no tendrías USB. Todo tendría que ser a través de Dante. ¿Por qué? Porque esto literalmente está ligado a la pestaña de cards. Independientemente de lo que tengas, el ruteo es la pestaña de card. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que les dije que hay una pestaña de input y esas siempre son los canales que entran a la consola. Pero el resto de pestañas son salidas. ASA, ASB, cards y out. Out. Luego ya es el patch point user, no sé qué. ¿Sí? ¿Estamos claros? Que el patch está por canal. El patch es el individual, pero las salidas en bloques siempre son esas pestañas principales. Entonces digamos que tenemos cuatro salidas, 4 flujos de salida. Tú puedes tener 4 ruteos diferentes, pero a través de 4 bloques diferentes. ¿No me explico? Sí. Bueno, ahorita que explicaste de la tarjeta. Entonces, por aquí no podríamos usar Waves. Sí, se podría de alguna manera. Sí puedes, a través de una computadora dedicada. Tiene sus riesgos, tiene sus implicaciones porque es una computadora la que está soportando el proceso. Si tú cambias una tarjeta Waves,
esa tarjeta está hecha para llegar a un servidor dedicado. Digamos, es un CPU especial, ¿no? Para procesar. Entonces, el protocolo se convierte a red. O sea, que de aquí llegas a un switcher de red, en donde con otro cable de red va el servidor y con otro cable de red va una computadora. Entonces, ahora sí, la computadora la usas para procesar la señal, pero esa señal se procesa no en la computadora, sino en el servidor. Ujú. Y ya que se procesó, ahora sí regresa hacia la tarjeta y tienes waves en la consola. Esa es la mejor práctica porque te evitas el relajo de que se te frisee la computadora y mueras en el intento. Sí. Porque sí, pues es mucho procesamiento los plugins. Entonces, en teoría... ¿Y lo recomiendas? ¿El uso de waves en esta consola? Pues si tienes el capital para comprarte el ecosistema, sí. O sea, O una muy buena máquina que te soporte. pues al final es inversión. O sea, Oye, pero ¿no será mejor cargarle efectos a la consola? A fin de cuentas. O sea, de que compres efectos así aparte y cargárselos, o sea, de los que ya tiene. Hay una manera de que mejor le cargues efectos a la consola. O esta no es- consola no te deja. ¿No? No, solo tiene efectos cerrados. ¿Qué es efectos cerrados? Que los que trae. los que traiga. Sí hay consolas que te dejan hacer eso que dices, pero estamos hablando de otro rango de consolas y de precios. Cosa que pedirle Ángel. Sí. Santa Ángel. Para poner de acuerdo a lo que dice el compañero, poner el super rack, en vez de poner los efectos, poner el super rack para procesar la señal antes, para hacerlo en vivo. Sí, eso es lo que les decía. Pues tú le pones la tarjeta de Waves, tú metes al Super Rack, que es ese procesador que les digo, a través de red, metes la computadora. En la computadora puedes hacer tu grabación multitrack porque pues ya estás recibiendo la señal y puedes parchar de allá hacia acá y todo. Pero pues eso ya es el presupuesto. O sea, de que se puede y le puedes sacar un chorro de provecho y puedes tener autotune en los 32 canales. O sea, sí se puede. La limitación pues ya es un presupuesto. Va. Entonces, la consola para monitores entonces iría literalmente aquí en el B. En el B, ¿verdad? En el B para salir allá en A. Ok. A menos que decidieran que la consola principal sea aquella. Si no, a lo mejor. Lo que recomendás que... Allá tendría que ser del stage al A y del B de la consola hacia el A de esta consola. Pero, ¿cuál es la implicación en que decidas cuál es la principal? El tema de la ganancia. La consola principal es la que gobierna la ganancia. La consola secundaria solamente tiene una ganancia digital que se llama trim. Pero esa, pues es digital, o sea, no está... Solo está subiéndole el volumen a la señal, no está como agarrando más. Sí, se acuerdan que es ganancia, ¿verdad? Todos estamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todos pasaron el curso 1. Y el otro problema sería que si se apaga ya, dejamos de recibir señal. Claro, sí, si Si esta aquella es fuera clava. la principal, en cuanto se le vaya la luz, se quedaron sin bocinas en sala. Queda en sal. Ujú. Pues mejor lo que recomendabas de... Yo decía que si la prioridad es sala, pues mejor que esta sea la principal. ¿Por qué si aquella es la principal, aquella se puede apagar y esta no? No, No, o ese es en un general. caso fortuito que Sí, o sea, no imagínate falla, que la desconectan o que bajan una pastilla y se apaga aquella consola, se tropieza alguien se con un tropieza alguien, lo que No, sí, sea. pero vaya, eso también pudiera pasar con esta. Sí, también. O sea, Sí, digo, nada también. más me quedó esa duda de que... También puede pasar, sí, evidentemente. Algo que pasó ya en compras y Ever me dio un buen jalón de orejas. Alguna vez yo estaba probando una USB y en el mero servicio se congeló toda la consola. Entonces la consola se murió, se reinició sola porque estaba preparada para eso, pero te dejas 30 segundos sin sonido. Se vuelve a meter. Sí, me acuerdo de eso. Y todos viendo hacia arriba de que... Sí, entonces es posible que cualquier cosa pueda pasar. Lo menos imaginable que te truene la consola. Sí, por eso
digo, ¿por qué le ponemos énfasis? Pues porque como allá pasa más gente, es más probable que se desconecte a que esté en un ambiente controlado como aquí. Pero eso es lo único, o sea, de ahí en fuera, la que decidas está bien. De hecho, los cables pasan por aquí. Sí, incluso, o sea, si tuvieras aquella consola en el mismo circuito que esta, o sea, una maravilla, porque pues se me apagan las dos. O sea, el riesgo sí es el mismo. Pero si aquella está en otro circuito separado y es donde están conectándose los aparatos, los bocinas y todo, pues el riesgo es más probable. Ujú. ¿Estamos bien, Agustín? Sí.